Vamos a comenzar el ejercicio del Santo Via Crucis. Es un acompañamiento a Jesucristo por el camino de la cruz. Lo hacemos en este día que tradicionalmente en la Iglesia se conoce como el Viernes de Dolores. Un día centrado en María, en que ella empezó ya a sufrir la agonía con su Hijo Jesucristo. Un día en el que ella, previendo todo lo que iba a ocurrir, se siente identificada con Él. Hemos querido colocar aquí una imagen, es una imagen de la Virgen de Fátima, junto a la cruz de Jesucristo. Hijo y madre cercanos, hijo y madre mirándose. En esta vela, representados todos nosotros, toda la humanidad, a la que Jesucristo venía a redimir y quería hacernos luz en nuestra vida. Vamos a hacer este Via Crucis que es contemplado por la Virgen. Es decir, cómo veía María cada una de las estaciones. Se han escogido 14 estaciones que parecen más significativas para ver cómo con esa mirada de madre, con esa mirada maternal hacia Él y hacia nosotros, iba ella contemplando cada momento fundamental de la vida de su Hijo Jesucristo. Vamos a comenzar. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Amén. Primera estación. Jesús en el huerto de Getsemaní. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quedaos aquí mientras voy a orar un poco más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Comenzó a sentir tristeza y angustia y les dijo: Me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Era muy entrada la noche cuando los seguidores de mi hijo llegaron agitados para contarme lo sucedido. Yo, alterada por todo lo que venía observando, me estremecí. Cuando me dijeron que se quedaron dormidos, me quedé perpleja. Pero ¿cómo pueden unos amigos dormir mientras su maestro está hundido en el dolor? De repente imaginé a mi hijo solo con esa soledad que taladra. A mi mente vinieron todas las soledades del mundo. Qué dura es la soledad. Yo también estaba sola. Sin embargo, eso no me inquietaba. Tan solo me sacudía pensar en aquella hora amarga. Qué tristeza debía inundar el alma de mi hijo. Claro que podemos dormir y abandonar y desistir. Claro que podemos huir cuando las cosas que vemos comienzan a complicarse. Lo hemos hecho tantas veces. Señor, hoy aquí, acompañándote en tu pasión, queremos pedirte que no prescindamos de ti cuando nos lleguen los momentos difíciles y espinosos de nuestra vida. Que no nos duerma la indiferencia ni el pesimismo. Que el letargo no nos impida poner en tus manos nuestras soledades e insatisfacciones, nuestras esperanzas y desalientos, nuestra salud y nuestra enfermedad, para poder decir como tú y contigo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Que
Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Segunda estación, Jesús es traicionado por Judas y arrestado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Judas se acercó a Jesús y le saludó. «Hola, maestro», y lo besó. Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo prendieron. Me di cuenta de que ninguno se atrevía a pronunciar el nombre del traidor, pero yo necesitaba saberlo para ver si podía hacer algo en favor de mi hijo. Cuando pronunciaron su nombre, no podía dar crédito a lo que oía. Judas, había sido Judas. ¿Acaso habría oído mal? Cuando me dijeron que lo había vendido por dinero, creí morirme. Dios mío, tanto poder tiene el dinero como para poder comprar una ejecución. Judas, ¿por qué lo hiciste? Si eras su amigo, ¿acaso no creías en él? Salí corriendo en busca de mi hijo. Sé que era de noche, que corría peligro, pero ¿puede haber algo que paralice a una madre cuando lo que está en cuestión es la vida de su hijo? Señor, limpia nuestros corazones, haz que nuestros besos sean siempre de amor y de paz. Renuévanos por dentro, pon en nuestro interior un corazón puro, un corazón nuevo, un corazón limpio. Tú que eres el amigo de los hombres y las mujeres, tú que has venido a nuestra tierra y has tomado nuestra carne, alivia el dolor de cuantos sufren porque han sido traicionados, rechazados, acusados injustamente, atacados, calumniados. Tú que nunca dejas de amarnos, danos un corazón humilde y misericordioso como el tuyo, capaz de mirar con ojos de misericordia hasta a quienes nos parece imposible seguir amando. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. Tercera estación, Jesús es condenado por el Sanedrín. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Mateo. Pero Jesús permaneció callado. El sumo sacerdote le insistió: «Te conjuro por Dios vivo, que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús respondió: «Tú lo has dicho». Según se iban sucediendo los acontecimientos, me encontraba más perdida. ¿Cómo podía entrar en mi cabeza que los tres máximos poderes del momento se hubieran unido para quitar de en medio a alguien tan solo porque les estorbaba? Sabía que mi hijo había optado por el Señor, lo mismo que yo, pero también estaba al corriente que en mi tiempo había seres crueles y malvados. Sin embargo, nunca pensé que fuesen capaces de cometer esa atrocidad con un inocente. ¿Acaso mi hijo merecía ser tratado así? Pero contra todo pronóstico, decidieron imponerle el mayor castigo, dictando para ello una sentencia dura e implacable: Jesús condenado a muerte. Por eso hoy quiero ponerme al lado de tantas madres que ven morir a sus hijos injustamente, unas porque alguien quiere enriquecerse más de lo debido, otras porque alguien se toma la justicia por su mano y no le importa matar a las personas sin piedad, otras por una sed estúpida de venganza, y algunas más porque las circunstancias les obligan a desprenderse del hijo que llevan en sus entrañas. Muertes y más muertes injustas, muertes sin sentido, mientras las madres y los padres caminan lacerados de dolor por las sendas de la vida.
Por eso hoy, Señor, queremos poner en tu corazón, por manos de María, todo ese dolor que envuelto en ruido y espectáculo pasamos por alto como si no existiese. Un misterio hay en sus ojos y un secreto junta su alma, palpitando en un lamento que tan solo amor reclama. Con su profunda mirada busca amor y comprensión, un alma inmensa alegre y penetre su dolor. Señor, pequé, tened piedad. y misericordia de mí. Cuarta estación, Jesús es negado por Pedro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Juan. Pedro dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿que darás tu vida por mí? Te aseguro que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Creía que no podría resistir tanto desatino, pero aquello no había hecho nada más que empezar. Sin embargo, todavía existía una brizna de esperanza en mi corazón. Pedro seguía a mi hijo de lejos. Él era fuerte y valiente. Además, le había dicho a mi hijo que nunca le fallaría, y eso me tranquilizaba. ¡Qué gran equivocación! No tardaría en darme cuenta de su fragilidad. Pedro contaba más con sus fuerzas que con la de Dios. Se fiaba más de sí mismo que del Señor. Por eso, cuando las fuerzas le fallaron, se desmoronó. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Primero Judas, ahora Pedro. ¿Pero qué les está pasando? Mi corazón estaba dejando de latir cuando veo a mi hijo que pasa ante Pedro y le mira. Entonces me volvió la fuerza al ver que Pedro, desmoronado, lloraba por su traición. Señor, qué reflejados nos vemos nosotros en la actitud de Pedro. Te hemos negado tantas veces. Esto es algo cotidiano en la vida humana. ¿Cuántos matrimonios se prometieron fidelidad y cuando llegaron las dificultades abandonaron? ¿Cuántos hijos, al quererlos iniciar por el camino recto, han dejado la casa, la familia y se han visto envueltos en el mundo del abismo? ¿Cuántas personas de iglesias se implicaron en un grupo, acogieron una tarea y cuando llegó la primera dificultad desistieron? Por eso te pedimos que nos ayudes a ser más humildes, para que seamos capaces de fiarnos más de Dios que de nosotros mismos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. Quinta estación, Jesús es juzgado por Pilato. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Juan. Entró Pilato de nuevo en el palacio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó. Pilato le dijo: ¿Por qué no me contestas?
¿No sabes que puedo darte la libertad o crucificarte? Jesús le respondió: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado Dios. Aunque los poderes públicos se iban desenmascarando, poniendo a la vista sus armas más poderosas contra mi hijo, él sabía bien que la misión recibida por su padre estaba por encima del poder del mundo. Pero la cosa se iba poniendo seria. Mi hijo estaba ante aquel que ostentaba el poder en ese momento para juzgarle. Pero ¿de qué le iban a juzgar si él no había hecho nada malo? En mi interior se agolpaban las preguntas. ¿Acaso no sirve de nada la inocencia de una persona cuando están por medio los intereses de los otros? Todo me sobrepasaba, pero lo que ya me dejó totalmente petrificada fue que toda aquella injusticia se intentase anular con un lavado de manos. Señor, qué difícil nos resulta vivir la verdad en este mundo, donde lo que prima es el engaño y la trampa. Por eso, hoy queremos pedirte que te acuerdes de los que claman desde cárceles infernales, de los que son víctimas de persecución por proclamar tu nombre. Haz que nunca nos resignemos a ver encadenada la libertad, la justicia y la paz que tú nos regalaste al crearnos a tu imagen y semejanza. Amén. Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. Sexta estación. Jesús es flagelado y coronado de espinas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Juan. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le vistieron un manto de púrpura y acercándose a él le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Después de cruzar el patio dejé de verlo. En la estancia donde lo pusieron no podíamos entrar. Cada vez me encontraba más desprotegida. ¿Qué le estarán haciendo? ¿Qué castigo le impondrán? Desfallecía por momentos. De pronto se abrió el balcón y sacaron ante el pueblo un guiñapo humano. No podía ser, imposible que ese fuera mi hijo. La humillación no podía ser mayor. El manto rojo sobre su carne abierta chorreando sangre. Una corona de espinas clavada en su cabeza. El saludo imperial: «Ave César». No tengo palabras para describir en qué situación me hallaba. ¿Dónde habían quedado las palabras del ángel en la Anunciación? Será grande y se le llamará Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. ¿Serán esas las palabras exactas, o será que no lo recuerdo ya bien? Sin embargo, mi corazón albergaba la certeza de que en aquel humillado rey escarnecido se hallaba el verdadero soberano de toda la historia. Señor, hoy como entonces, seguimos sin reconocerte. Ante nuestros ojos aparecen todos los sufrimientos que hoy aquejan a nuestro mundo, pero somos incapaces de encontrarte en ellos. Sin embargo, tú sigues amándonos, respetas nuestra libertad, nos perdonas y te das sin reservas. Enséñanos a acercarnos a todos los sufrientes para asumir con ellos el mal que nos asola cada día. Y que los despreciados encuentren solidaridad, un sitio en nuestro corazón y una mirada de alivio en nuestros ojos. Amén. Pensándolo más bien, también estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó. Yo fui el
Señor, pequé, Ten ten piedad y misericordia de mí. Séptima estación, Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que con tu santa cruz redimiste al mundo. Del profeta Isaías. Eran nuestros sufrimientos los que llevaba, nuestros dolores los que le pesaban. Ha sido traspasado por nuestros pecados, triturado por nuestras iniquidades. El castigo, precio de nuestra paz, cae sobre él, y a causa de sus llagas hemos sido curados. Ni siquiera para tomar aliento. No me había repuesto de aquella afrenta cuando veo que echan sobre su espalda un madero que no le dejaba ponerse en pie. También esto, Señor, ¿también me pides que lo vea morir crucificado? Pensaba que se ensañarían con él, pero tanto. Mientras, con gran sorpresa para todos, mi hijo seguía callado. Su silencio taladraba. ¿Cómo admiraba ese silencio? ¿Acaso alguien puede permanecer callado ante su cruz? ¿Quién no busca culpables para acusarlos? ¿Quién es capaz de ver en su cruz una promesa de salvación? Solo mi hijo podía pasar, por tan gran sinrazón, callado, mientras a mi mente volvían sus enigmáticas palabras. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Señor, pequé, tened piedad. Octava estación, Jesús es ayudado por el Cireneo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Cuando lo conducían, echaron mano de un tal Simón de Cirene que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Veía que a mi hijo le faltaba el aire para respirar. Sin embargo, me consolaba sentir en mi corazón que no podían faltarle las fuerzas al que sostiene a todo el universo. No obstante, los soldados, asustados de que se les muriese antes de lo previsto, obligaron a cargar con la cruz a un hombre de Cirene llamado Simón, que pasaba por allí a la vuelta de su trabajo. ¡Qué grandeza la de mi hijo! Allí estaba uniendo sus sufrimientos a los de sus hermanos. Allí estaba enseñándonos a compartir con él nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras inquietudes. Y ya veis, lo que podía parecer una contrariedad se estaba convirtiendo en un acontecimiento de gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, tened piedad. Misericordia de mí. Novena estación, Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Jesús se volvió a ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque si esto hacen al leño verde, ¿qué no harán al seco? Al alzar la vista veo que a lo lejos se encuentra un grupo de mujeres contemplando el tormento. Sentí alivio al verlas, aunque su gesto me pareciese muy arriesgado. Era lógico que las mujeres percibiesen mi situación. Ellas eran madres y comprendían lo que supone perder a un hijo, y más cuando era mi único hijo. Todavía estaba agradeciendo el gesto en mi interior, cuando veo que mi hijo se para ante ellas y les dice: No lloréis, secaos las lágrimas y remangaros las mangas, es mucho el trabajo que os espera, pues el sufrimiento no termina aquí, y muchos os aguardan para que les ayudéis a superarlo.
en amor infinito, hoy bendiga tu alma, esperando respuesta a su llamada. En amor infinito, hoy te implora y reclama, no le dejes más solo, responde y llama. Señor, pequé, tened piedad. y misericordia de mí. 10ª estación. Jesús es crucificado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio para ver qué se llevaba cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción con la causa de su condena decía: el Rey de los Judíos. Cuanto más nos acercábamos a la cumbre, más agotadas veía mis fuerzas. Es posible que mi hijo llegue hasta el final, pero yo no sé si llegaré. Señor, ¿tanto tiene que padecer una persona hasta morir? ¿En realidad es necesario tanto sufrimiento? De nuevo resonaron las palabras del ángel: será grande y se le llamará Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. ¿Estaré equivocada? ¿Estaré tergiversando sus palabras? Pero lo real es que allí estábamos los dos, mi hijo y yo, sin entender el porqué de tanto sinsentido. Sin embargo, yo sabía bien que mi hijo había venido a redimir a los alejados de Dios, a recuperar a todos los hijos que se habían apartado a causa del pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. 11ª estación. Jesús promete su reino al ladrón arrepentido. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Uno de los criminales crucificados le insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿ni siquiera temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros estamos aquí en justicia, porque recibimos lo que merecen nuestras fechorías, pero éste no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como Rey. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La hora de tercia había llegado y mi hijo fue echado encima de aquel enorme madero que solo con mirarlo congelaba el alma. Vi cómo acercaban los enormes clavos, el martillo y los machetes con los que lo clavaron sin piedad. El espectáculo era desolador. 3 cuerpos jóvenes pendiendo de 3 cruces, 2 malhechores que daban gritos estentorios y mi hijo en silencio, en ese silencio profundo y fecundo que llega hasta los confines de la tierra. Y aunque uno de los bandidos solo abría la boca para maldecir, el otro, reconociendo su error, con voz entrecortada le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como Rey. Yo sabía que mi hijo no permanecería impasible ante esta petición, y cogiendo aire de nuevo, le contestó dificultosamente: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. 12ª estación. Jesús
su madre y el discípulo al que tanto quería. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Juan. Estaban en pie junto a la cruz de Jesús su madre, María de Cleofás, hermana de su madre, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo preferido, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo se la llevó con él. Tras la crucifixión todos se fueron yendo. Junto a la cruz solamente quedábamos Juan y yo con algunas mujeres y algún grupo suelto de curiosos. Nadie podía imaginar que aquel momento tan sobrecogedor mi hijo lo destinaría a pedir a Juan que cuidase de mí. «Mujer, ahí tienes a tu hijo», me indicó. Pero todavía faltaba un segundo momento. De ahí que abriese la boca para decir: «Juan, ahí tienes a tu madre». Mi corazón volvió de nuevo a repetir el sí, y todo mi ser contestó en silencio: «No te preocupes, hijo mío. Desde este momento seré la madre de Juan, del pueblo, de la Iglesia, y todos los hijos tendrán cabida en mi corazón». Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, la Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. 13ª estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Juan. Como el Padre me ama a mí, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Era imposible seguir los hechos sin desfallecer. Sentía que me iba a desmayar de un momento a otro. Fue entonces cuando mi hijo, con una voz totalmente apagada, dijo: «Todo se ha cumplido». Realmente se había cumplido, y aquella espada, profetizada por Simeón, comenzaba a traspasarme el alma. Mi hijo acababa de entregar su espíritu al Padre, pero yo sabía que la última palabra de Dios sobre él no era de muerte, sino de resurrección. Sin embargo, había llegado la hora, esa hora para la que se había preparado con tanto entusiasmo. Por eso, su plegaria alcanza su punto álgido. Todo está consumado. Todo lo hecho como tú querías, Padre. Esta era la elección de Dios, la elección del amor hecho misericordia. Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. 14ª estación. Jesús es depositado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
y que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Juan. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había sido sepultado. Como el sepulcro estaba cerca y tenían que preparar la fiesta del día siguiente, pusieron allí a Jesús. Todo había terminado. Mi hijo había sido bajado de la cruz y reposaba en mi regazo. Como cuando era un niño, lo apretaba junto a mi corazón. Allí estábamos solos, él y yo. No nos quedaba nada más. Pero un hombre, llamado José de Arimatea, se acercó para ofrecerme un sepulcro nuevo. También él se había ocupado de pedir a Pilato el cuerpo de mi hijo muerto, y como mandaba la tradición, lo depositó en su interior. Enseguida la piedra que debía taparlo se deslizó con fuerza, haciendo un ruido que me partió el alma. La luz del mundo reposaba ya sobre una losa fría, cubierto de la mayor oscuridad, para enterrar con él todas nuestras incoherencias y depravaciones. Señor, pequé Ten piedad y misericordia de mí. por las intenciones del Santo Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.